En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos entonces aquí con nuestra serie Moisés y Elías, nuestro tercer día de esta miniserie que va a extenderse tan solo hasta este viernes. Por favor, si no ha visto los dos programas anteriores, sería interesante que lo viera, que apartara unos pocos minutos para ver toda la temática que estamos viendo frente a esta miniserie. Mucho tiene en común Moisés y Elías. Sin agua es nuestro tema el día de hoy. Algo que vivió Moisés y su pueblo, pero también Elías. Éxodo 17. Bueno, estamos hablando de Moisés y Elías, aquellos dos que aparecieron allí cuando Jesús se transfiguró ante sus discípulos. Ahí estaban Moisés y Elías. Éxodo 17:1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Escaseó el agua. Si algo jamás debe escasear es el agua. Bueno, seguramente hay muchas cosas las cuales no pueden escasear, pero lo fundamental es el agua. Nunca, nunca puede faltar. Sin embargo, escaseó. Es más, totalmente. No había agua para que el pueblo bebiese. Y eso le sucedió a Moisés y a su pueblo. Mientras los hijos de Israel viajaban por el desierto, marchaban por el desierto, se encontraron con una situación de no hay agua. Teniendo en cuenta el hecho de que la congregación contaba más o menos entre 2 y 3 millones de personas en total, y fuera de eso el ganado, pues este era un problema desesperadamente crítico. Humanamente, no había nada que se pudiera hacer para brindar alivio. ¿Cómo reemplazar el agua? Imposible. ¿Cómo reaccionarían hoy los hijos de Dios ante una circunstancia tan adversa como por ejemplo la de Moisés y la del pueblo de Dios? Elías tuvo un incidente muy similar en su vida. Día tras día, Dios le suplió milagrosamente su necesidad en el desierto, más allá, por supuesto, del Jordán. Luego me dice la palabra de Dios, aquí solamente les doy la referencia, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7, que el arroyo se secó. ¿Cómo reaccionaría usted ante una situación de no hay agua? El no hay agua de Moisés, el no hay agua de Elías. Ambos experimentaron esto, escasez total de agua. Sin embargo, ambos estaban allí en la transfiguración con nuestro Señor. ¿Pero quién es el Señor? Él es la fuente de agua. Cuando no hay agua, siempre mi Señor está allí conmigo. Esto es algo que experimentaron, olvidemos, Moisés y Elías. En Éxodo 17, del 1 al 7, Israel reaccionó a su aparentemente gran problema de las siguientes maneras. En primer lugar, reprendieron a Moisés y tentaron a Dios. Eso me dice Éxodo 17, 2 y 3. Dice el versículo 2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que vamos. Y Moisés dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Esa fue la reacción. Primero, reprendieron a Moisés, murmuraron contra él y tentaron a Dios. En segundo lugar, murmuraron contra el liderazgo hasta el punto de querer apedrear. Miren lo que dice este mismo pasaje de Éxodo 17. Nuevamente, versículos 3 y 4. Y concretamente el 4 dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. O sea, ya Moisés sabía que ese es el siguiente paso, que se están elevando acá los ánimos, el desespero de ellos, un problema gigantesco, pues sin más falta, el problema era grave, naturalmente. Pero miren a lo que los llevó esta escena de no hay agua del pueblo, a querer apedrear a Moisés, aquel a quien Dios había puesto por líder sobre su pueblo. Tercero,
no le dieron la gloria a Dios por lo que ya había hecho. No le dieron la gloria a Dios por haberlos liberado de Egipto. Y eso, nuevamente, el versículo 3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Se los olvidó que fue Dios el que los liberó. Que fue Dios el que lo hizo. Es que hemos salido de Egipto ¿para qué? Para morir nosotros de sed. En cuarto lugar, sacar una conclusión falsa al observar las circunstancias. El mismo versículo 3. Ellos razonaron que Moisés los había llevado al desierto para matarlos de sed. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, como si fuera algo deliberado por parte de Moisés. Pero qué cosa tan absurda, qué cosa tan atroz lo que se están imaginando. Pero todo eso lo da el escenario de no hay agua, algo que es vital. Y finalmente, pues, la quinta manera como reaccionaron, ellos evidenciaron una completa falta de fe con respecto a la presencia inmediata del Señor. No olvidemos el versículo 7, lo que aquí me dice. Ellos tentaron al Señor. Eso fue lo que hicieron, tentaron a Dios. Vamos a Éxodo 17:7. Bueno, ya lo mencionamos, obviamente, cuando Moisés les dice a ustedes por qué están tentando a Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, sean de rencilla, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? O sea, al fin, ¿qué? ¿Dios está con nosotros o no? A ver, ¿está o no? A ver, Moisés, dinos, ¿está o no Dios con nosotros? ¿Tú estás conmigo o no estás? A ver, porque estamos en el escenario de no hay agua. A eso lleva 5 puntos. ¿Saben que esas 5 maneras es como reaccionan muchos hijos de Dios? En un momento o en un escenario de no hay agua, inclusive pues, ni siquiera en un escenario de no hay agua, porque esto es un escenario ya extremo, un escenario muchísimo, muchísimo menos grave que el que estamos aquí viendo en Éxodo 17. Pero reaccionan de la misma manera. Elías, por otro lado, él nunca murmuró ni se quejó cuando su arroyo se secó. ¿No se han dado cuenta? Él vivía a diario con la seguridad de la presencia de Dios, de la provisión de Dios. Siempre, independiente de las circunstancias. Y eso le producía a él seguridad, tranquilidad, contentamiento. La fe de Elías, más que la desconfianza de Israel, que es la que evidenciamos en Éxodo 17, debería ser el ejemplo de cómo nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos reaccionar ante las situaciones de la vida de no hay agua. Por eso, hemos de confiar totalmente en Dios, explícitamente en la palabra de Dios. Recordemos las palabras de Pablo en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Qué maravillosa promesa la que Dios nos da. No hay agua. O usted se identifica con la congregación de los hijos de Israel, o se identifica con Elías. Vamos a orar. Señor, tú eres la fuente de agua. Ese eres tú, Dios. Como así tú lo expresaste a aquella mujer samaritana. Como así lo dijiste en aquel gran y último día de la fiesta, delante de todos. Si alguno tiene sed, venga y beba. Dios, tú eres la fuente de agua y tú siempre me das. Solamente hay momentos desesperantes de no hay agua. Y esto me puede llevar a reaccionar como reaccionó el pueblo de Israel o como lo hizo Elías. Pero hoy, Señor, te digo a ti, Señor, así quiero ser como tu siervo, como tu siervo Elías. ¿Cómo tentarte a ti? Ante escenarios de no hay agua, se murmura, se acusa, se tiran piedras, o sea, se insulta, se tiran piedras a diestra, a siniestra. Usted se pone a tentar a Dios.
murmura. Y finalmente dice, bueno, ¿acaso Dios está conmigo o no? Porque yo no lo veo. Esa es la realidad de tantos hijos de Dios frente a escenarios de no hay agua. Sin embargo, el arroyo se secó. Pero Elías siguió confiando en ti. Y eso es lo que yo quiero, Dios, confiar en ti. Ahora, que el Dios de Elías, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que el Dios y Padre de aquel que es la fuente de agua, los bendiga en esta mañana, en el resto de esta semana. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta mañana. Nos restan 2 programas más. Vamos a ir profundizando más o ampliando un poco más, misando temas que todavía nos hace falta por compartir e inclusive inquietudes que hace falta resolver. Nos faltan 2 días para ello. Muchas gracias a quienes transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Perú, Guayó Estéreo en la hermosa Guajira colombiana y en el corregimiento El Jardín, el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, antes de irse, si este programa ha sido bendición para usted, póngale me gusta ahí a su dispositivo. Mañana los espero nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia, teoterapia y meditación. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.